cualquier cosa. Y ahí está. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos el día de hoy a otro episodio más. Ya es nuestro quinto episodio. Y bueno, vamos a presentarnos un poquito. Somos las que ya hemos estado trabajando. Aquí la psicóloga Mariana, que ahí dice, está Janet Mariana y su servidora María Fernanda González. Y bueno, el día de hoy tenemos temas muy padres como criminología, también psicología del trastorno disociativo y aquí un poquito de incendios forestales, de lo que ha estado pasando un poco de esta semana. Y pues sin más preámbulo, pues a comenzar. Vamos como gorda en tobogán, vamos. Janet, cuéntanos de la criminología, porque bueno, yo veo muchísimos CISA y cosas así, y pues, o sea, uno piensa que es así, que es una maravilla. Mira, pues la verdad es que las series están muy interesantes y muchas veces sí hay cosas de las series que pueden aplicar en la realidad, pero generalmente no. Entonces tenemos como una idea muy errónea de lo que es la criminología o a veces se confunde con la criminalística, pues por las ideas que nos hemos hecho con las series. Entonces, básicamente la criminología es una ciencia interdisciplinaria que se encarga de estudiar el delito, el delincuente, la víctima. También estudia pues lo que son las conductas antisociales, las causas del delito, la reacción social que existe pues a causa del delito y lo principal, la prevención del delito. Y pues eso es como en general lo que es la criminología. En cambio, la criminalística pues es la que se encarga de reunir técnicas, conocimientos y procedimientos que se derivan de las ciencias naturales y forenses, pues para poder analizar un crimen. Primero se confirma la existencia del crimen, después se estudia su modalidad y se administra lo que son las pruebas con la finalidad de descubrir la verdad histórica. Entonces, la criminalística es la que reúne los conocimientos de áreas como la física, la química, la medicina forense. Esos son los famosos peritos que vemos de blanco en las series. Ellos son criminalistas, no son criminólogos. Sin embargo, muchas veces los criminólogos en nuestra formación, por ejemplo, yo que soy estudiante, pues sí llevamos muchas materias de criminalística y sabemos de criminalística, pero pues en realidad para que puedas ser un perito en criminalística, pues tienes que hacer una especialización, un curso y demás. Entonces, esas serían como las diferencias, porque creo que es lo que más pasa, que confundimos la criminología con la criminalística. De todas formas, ser criminalistas tampoco es nada más levantar muertos, como se tiene esa idea, o se escucha mucho en los memes de que los criminólogos levantan muertos, pero no, no precisamente. O puede que sí, puede que un criminólogo se especialice en criminalística y sea perito, pero un perito no nada más levanta muertos, hace un proceso muy completo porque tiene que analizar las evidencias, tiene que fijar fotográficamente, por ejemplo, la escena, también pues participa en el proceso penal porque los peritos van a rendir su declaración pues cuando sea un juicio. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre criminología y criminalística, porque se confunden mucho. La criminología, pues hay criminologías especializadas, por ejemplo, la criminología corporativa, que se encarga de la prevención de los delitos, los fraudes, los robos dentro de las empresas, por medio de prevención y de diferentes planes. También está, por ejemplo, la criminología ambiental, que se encarga de analizar cómo la sociedad tiene ciertos daños y estos repercuten al criminal, pues de manera ambiental. Por ejemplo, se analiza qué incidencia hay de cierto delito en ciertas colonias, en ciertos países. Eso es la criminología ambiental, a grandes rasgos. La criminología clínica, por ejemplo, básicamente explica el delito a través del delincuente. Se encarga de analizar el delincuente, analizar sus conductas, por medio de un equipo interdisciplinario, por ejemplo, hay apoyado con psicólogos, con psiquiatras, puede que se llegue a un diagnóstico, a lo mejor de algún trastorno que no se conocía, se le pueda dar un tratamiento y un seguimiento a una persona que cometió algún delito. Entonces, pues esas son algunas de las criminologías especializadas y de lo que hace la criminología en general, que básicamente es la prevención. Entonces, pues no sé qué más dudas tengan o qué más quisieran platicar al respecto.
Pues, bueno, yo pues te quería preguntar un poco que tú hacia dónde crees que va la pues criminología en México, ¿no? Porque pues creo que en México tenemos una pésima percepción de nuestro país en todos los ámbitos posibles, ¿no? En medicina siempre uno piensa que nunca va a llegar muy lejos y pues resulta que en México es muy buena la medicina y en universidades como UNAM, porque pues suena muy feo, pero hay muchos muertos, ¿no? Entonces hay muchos cadáveres que estudiar. O siento que es eso en todos los ámbitos y cosas así. Y esa es como mi pregunta. ¿Tú hacia dónde crees que va la criminología? Y, bueno, pues ya con eso. Pues yo creo que la criminología va por un buen rumbo. Creo que en los últimos años se ha especializado mucho más que los años anteriores, aunque sí existían precursores de la criminología en México. Lo que pasaba es que no se hablaba al respecto. Y muchas veces en las universidades, por ejemplo, públicas, no existe la criminología en los planes de estudio, no existe. Casi siempre es por parte de universidades privadas en México, no en todas las ciudades o estados, pero sí. Entonces, ese es otro factor, por ejemplo. Yo siento que vamos por un buen camino. Creo que la criminología cada vez se está especializando más, está dando a conocer más. Y yo creo que podemos avanzar bastante porque hay muchas personas que se están interesando por la criminología y se están formando para poder ser buenos criminólogos. Solo que creo que lo principal y lo más necesario para que podamos llegar a eso es quitarnos esa idea de lo que es un criminólogo, porque creo que lo tenemos como que muy arraigado en México, de que ser criminólogo es peligroso, es levantar muertos, como ya lo había mencionado, o que los criminólogos no sirven porque pues de todas formas sigue habiendo delito. Pues, ¿qué les puedo decir? El papel del criminólogo es prevenir, pero también para eso necesitamos pues que se dé a conocer más lo que es la criminología, que es lo que estamos buscando, las personas que nos gusta, y pues que la sociedad sea más receptiva, yo creo. Eso es lo que hace muchísima falta, porque se tiene mucho estigma de todas las carreras casi. Entonces, Sí, ¿no? es eso. Pero yo creo que vamos avanzando, la verdad. No, pues siento que es eso, ¿no? La percepción que se tiene, ¿no? O sea, en México en realidad no se sabe de criminología hasta que ya estás en el campo, ¿no? O sea, yo te digo que pues yo no sé, o sea, porque que lo que me dices pues fue todo nuevo, pero es todo lo que ves en las series, ¿no? En Exen, en Sony, ¿no? Que son todos eso. Y pues, o sea, siento que pues es una de las carreras que se puede sacar muchísimo provecho, ¿no? Porque pues... Sí, muchas veces las personas que entramos sí nos causaba cierto interés esos programas, por ejemplo, a mí lo confieso, me llamaba la atención, pero ya cuando me puse a investigar bien qué era, dije, o sea, es un mundo totalmente diferente. En las series todo te lo ponen muy fácil para empezar, todo lo resuelven de una forma muy sencilla, muy rápida y en la vida real no es así, no tienes los recursos o si los tienes de todas formas no puede ser tan rápido. Y no sé, creo que es una cuestión muy interesante lo de las series, porque hay series que tienen cosas muy buenas, pero creo que hay que tomarlo como eso, porque muchas veces de ahí agarramos lo que es ser médico, lo que es ser criminólogo, por ejemplo, no sé, Grey's Anatomy. O sea, es una serie buena, pero no te puedes basar en eso para estudiar medicina a lo mejor. ah, Entonces, más o menos siento que sería ese ejemplo, pero siento que sí es interesante verlas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Mentes Criminales, está muy interesante, pero pues no lo sé. Confieso que sí me gustan a mí también. no, y pues también, ¿no? O sea, un poco antes de cerrar, que cuando ves estas series, no sé, en CSI, las que son CSI, porque pues en cada estado creo que tienen su programa, que tienen una máquina y entonces que tienen la huella de alguien y así, y que por los satélites ya en 5 minutos se encuentran en un jean, así como un pelito minúsculo, así que no sabían nada durante todo el capítulo y a los 5 minutos, no, sí, fue esta persona y así. Y yo que, o sea, he visto cosas de laboratorio por mi carrera, te das cuenta que muchas de las pruebas que ellos hacen en ese laboratorio, pues, o sea, muchas veces la prueba se pierde, se corroe cuando pasa mucho tiempo, o sea, no hay muy buena como organización y así, y no es como de que una prueba de sangre que sacaron de alguien que ya se murió vaya a funcionar igual, porque pues los eritrocitos se van muriendo y no va teniendo la misma eficacia, porque tienen una vida útil, y ahí es todo como súper rápido, ¿no? Sí, sí, ahorita ya te tengo, es más, está allá afuera.
Sí, claro, no siento que lo manejan de una forma como si fuera muy sencillo y no lo es. Es algo muy minucioso, por ejemplo, lo que hacen los criminalistas. Primero que nada, o sea, al fijar una escena, al dejarla así como está, el que tú des un paso en falso puede hacer que una evidencia se eche a perder. Y si una evidencia se echó a perder, si la pisaste, la pateaste o la embalaste mal, pues perdiste algo que sirve para un caso que puede incluso, pues no sé, resolver un crimen donde una persona a lo mejor perdió la vida, algo así de grave. Entonces, creo que es eso, el aprender a darle la importancia que merece a la criminología, porque siento que hace falta. Y también está padre ver esas series y luego ya estudiar cómo es en la realidad. A lo mejor si no lo vas a estudiar como carrera, pues investigar un poquito más y ya pues como aprender estas cosas nuevas. No, sí, o sea, pues te digo, ¿no? Aparte lo que dices es muy importante, porque yo me acuerdo que cuando en prepa vas a empezar a ver que vas a estudiar en la universidad, veía, y a mí médico forense, una parte sí me llamaba mucho la atención, la verdad, porque siento que dentro de ese mundo, porque es un mundo, y a mí me gustaría eso, pero después decía, no, he visto Supernatural, American Horror Story, o sea, yo encerrada en un cuarto con un muertito, o sea, siento que sí, pero otra cosa, que te iba a decir es eso, que en México, o sea, no sé cómo es en Chihuahua, si en Chihuahua en la autónoma de allá sí está la carrera, porque, No, ¿no? no. Lo mismo en puras universidades, en puras universidades particulares. Por ejemplo, yo estoy en claustro universitario, que es una universidad particular. En la Universidad Autónoma de Chihuahua no hay criminología. Y creo que en la UNAM tampoco hay criminología, o sea, casi no hay criminología en las escuelas públicas. Eso también es otro factor que a lo mejor tienes el interés por estudiarla, pero pues a lo mejor no los recursos suficientes, porque aún con beca, pues es una carrera que puede resultar cara también por los materiales y todo eso. Pues casi todo de ciencias, ¿no? En la mía, por ejemplo, o sea, mi universidad no es como que digas, uy, la mejor, o sea, que no es tu, o sea, que no te enseñen bien, pero no tiene lo que tiene la UP, o sea, ese reconocimiento, ¿no? Que es lo que todavía le falta porque la carrera es joven en mi universidad, pero sí, o sea, de que cuesta muchísimo, o sea, y que, por ejemplo, enfermería creo que no cuesta tanto, pero de todos modos, ¿no? Es cariñoso. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, sí, o sea que en UNAM creo que se había medicina forense, pero no sé si en todos los estados, ¿no? Porque pues, todos los estados tienen su autónoma, pero por ejemplo, o sea, sí está como de que en muchas partes del mundo ya tienen carreras súper especializadas, de que si quieres estudiar investigación en una ciencia para que no tengas que hacer la práctica, ya lo tienes. O sea, igual como lo básico que necesitas para investigación, ¿no? Saber mover si vas a hacer una investigación de cualquier cosa, los materiales, pero por ejemplo, en México no tenemos eso, o sea, muchas carreras que son nuevas están en las privadas. Y entonces, o sea, también es como que muchas personas que a lo mejor sí están interesadas, pues no tienen como eso, ¿no? Sí, es lo malo que a veces, pues, el hecho de que no estén las universidades públicas, pues es un poquito más complicado para las personas que a lo mejor no tienen el recurso de ir a una escuela privada. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues mi escuela es la que más tiene experiencia y años de respecto a la carrera de criminología. Y hay otras universidades que también la tienen y que pues también es un poquito más nueva. Pero creo que sí, eso es algo que hace falta. Y sí es muy interesante porque, por ejemplo, pues según yo aquí en México, para poder ser médico forense tienes que estudiar medicina, luego tienes que especializarte en medicina forense y muchas veces hay criminólogos que después se van a estudiar medicina para ser médicos forenses, por No, ejemplo, que ya tienen como las dos carreras. Pero sí hay otros países donde todo es muchísimo más especializado que aquí. Aquí como que es la licenciatura, suele ser la licenciatura en general en criminología o hay otras carreras en otros estados, creo que he visto que hay licenciatura en criminología y criminalística, por ejemplo, o en criminalística y ciencias forenses, por ejemplo. Entonces está interesante, pero también te puedes especializar, o sea, por ejemplo, si eres criminólogo y después quieres especializarte en criminalística, ahí hay más campos de especialización como balística, dactiloscopía, grafoscopía, entonces es un mundo muy, muy interesante. no, pues te digo, es un mundo, ¿no? O sea, porque
Pues sí, o sea, desde que tienen criminólogos, criminalistas, peritos, ¿no? Médicos forenses, o sea, todo el mundo. Y, y pues sí, o sea, necesita disfunción, función, ¿no? O sea, necesitas que muchas personas ya lo sepan para que en un futuro, por ejemplo, no sé, en alguna universidad como estatal se empiece a dar como la idea de esto, que es como muy interesante, ¿no? Porque pues yo siento que a México le faltan como muchas personas en ciertas profesiones, ¿no? Faltan muchos médicos, faltan muchos psicólogos también todavía, o sea, también falta muchísimos así criminólogos, así, porque siento que son carreras que aún así tienen tabús y es como de, pues ya eso, siglo XXI, 2021, pandemia mundial, creo que lo que menos importa es lo que él dirá, ¿no? O sea, mientras estés vivito, o sea, ya, del otro lado. Sí, no, hay muchísimo estigma con esas carreras que te vas a morir de hambre, una frase que te dicen mucho cuando estudias este tipo de carrera, o que no vas a encontrar trabajo, no sé, como que estos estigmas que te van metiendo la sociedad cuando les dices que quieres estudiar, y a veces sí te quedas pensando, pero ya cuando a uno le gusta, ya si entra, pues ya es porque de plano le interesaba mucho y no importa lo que dijeran los demás. Exacto, ya ni modo, si me muero de hambre, me voy a morir feliz, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo en conclusión, una cosa. Pues decir que la criminología es una ciencia muy interesante de investigar, que creo que es importante que nos eduquemos un poquito más, más allá de las series que podamos ver, buscar información en internet. Hay muchos libros disponibles gratis y creo que está muy padre el que podamos conocer un poquito más del tema y quitarnos a lo mejor ese estigma que muchas veces nos construye la sociedad o los comentarios que escuchamos sobre que es una carrera que no sirve, por ejemplo, y pues que hay que considerar más la prevención porque es algo que en México hace mucha falta y básicamente es lo que la criminología más hace, lo que es prevenir el delito. Ay, justo que hablaste de prevención. En México lo que más falta es prevención en casi todos los ámbitos, o sea, salud pública, que pues entramos creo que las tres de alguna forma, ¿no? Y pues, ay no, el otro día, bueno, ayer en una clase que tuve, el maestro nos dijo que en México en sí la prevención nunca ha servido, porque si hubiera servido no tendríamos. A lo mejor diabetes un poco por el factor hereditario, pero enfermedades que una vez vi que en salud pública desde 1922 hasta el día de hoy las seguimos teniendo. O sea, es de que pues no hay, ¿no? Pero bueno, esto es como un poco de reflexión y ya pasando un poquito al siguiente tema que a lo mejor no es tan ligerito. Este, Vamos a empezar con incendios forestales, a lo que abre una pregunta, que es, ¿y cómo iba a saber el gobierno federal que sí era necesario el Fondo para los Desastres Naturales? Porque México ha estado en llamas, ha estado sufriendo, agonizando y sin oxígeno, metafóricamente y literalmente, o sea, de las dos maneras. Y bueno, nos podemos hacer un buen de preguntas de estas dirigidas, obviamente, pues a la persona que está liderando el país, qué plan se está utilizando. O sea, hay un plan, así siquiera si hay un plan, también qué se planea hacer, ¿no? Y una de las más importantes, es claro que no está funcionando muchas cosas esta administración, o sea, no lo tienen que decir en público, pero creo que podríamos decir, ¿no? O sea, no está funcionando nada. Pero tenemos que quitaron helicópteros, quitaron cosas que sí se necesitaban para los incendios forestales, porque ahorita vamos a hablar de los incendios forestales, porque podríamos hablar así de muchísimas cosas, pero con incendios forestales es eso. Si ves que no está funcionando, tú estás a cargo, no necesitas una conferencia, una mañanera de decir, no, o sea, tú solito, a ver, estamos regando, ¿sabes qué? Mañana mismo cómprate unos 6 helicópteros, después unos 12, así llena el país de helicópteros. Vamos a ver lo del problema del agua que está el día de hoy. O sea, en la Ciudad de México se está viviendo muy fuerte, porque en delegaciones en donde normalmente ya sí teníamos agua, ya no estamos teniendo, ¿no? O sea, está muy cañón. Y bueno, vamos a presentar un poquito de datos para ya después como debatir esto. Y es que del 30 de abril al 6 de mayo se han registrado 207 incendios forestales en las 20 entidades federativas.
Las más afectadas, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Nayarit, Ciudad de México, y eso representa el 82%. Ha habido una afectación de 14,090 hectáreas. Y en lo que llevamos del año, o sea, desde enero hasta ahorita, llevamos 5,029 incendios. Este podría ser uno de los años donde más ha habido incendios desde 1998. O sea, eso es un dato. Donde tenemos más incendios es en la Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Jalisco y Veracruz. O sea, en todos esos lugares, ¿no? Y mayormente afectados es Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Durango, Nayarit y Jalisco. Otro dato es que la NASA la semana pasada sacó un mapa de México en donde se veía una sequía muy preocupante. También de no, o sea, ayer aquí en Tlalpan fue creo que el único día que sí llovió de verdad. Porque, o sea, había estado lloviendo esos días de que pues nada más, o sea, en todos lados no ha llovido en sí, son chispitas que hace que haga más calor, de hecho, o sea, no ayuda. Tenemos 10% a ecosistemas sensibles al fuego. Y la semana 14 de este año fue el año en donde se vieron más afectadas y esas fueron 47,467. En la semana 13 se tuvieron 502 incendios. Y en el 2020, o sea, el año pasado, se tuvieron 3,200 incendios. Pero estamos diciendo que en todo el año, o sea, de enero a diciembre, se tuvieron esos 3,000. Ahorita vamos en mayo, o sea, vamos a la mitad del año y vamos 5,000. O sea, es una esperanza que en invierno como que hace frío, no está pasando esto, pero obviamente esto también tiene que ver con el calentamiento global, o sea, no es ninguna cosa. Y la superficie afectada por este año es el 47%. O sea, esto está, o sea, en fuego. Y para el combate se ha tenido que el 27% de los propietarios y poseedores de terrenos forestales han sido los que han estado combatiendo, 15% voluntarios. Estamos diciendo que la mayor porcentaje de personas que han combatido los incendios forestales no tienen relación con el gobierno. O sea, son los propietarios, los voluntarios. En Tepoztlán fue muy interesante porque se vio justamente y estaban entrevistando a un chavo que pues sí se veía medio hippie fresita, ¿no? Pero lo importante de esto es que la gente era la que lo estaba haciendo. Algunos residentes sí se habían ido de esa zona porque pues sí, ¿no? Si ve uno fuego, pues no te quedas, ¿no? Así de adiós. Después, 14% del gobierno del estado. El CONAFOR, que pues es la Secretaría de Medio Ambiente, el 13%, Sedena 6%, la bendita Guardia Nacional, Protección Civil 2%. Y, y bueno, Protección Civil también se considera un 4%, entonces Protección Civil digamos con 6%, ¿no? La Guardia Nacional que en realidad hasta el día de hoy no ha tenido un uso, más que de repente ir a golpear a migrantes. O sea, en estos casos que dirías, bueno, son personas que si los militares fueron al 6%, la Guardia Nacional se podría esforzar un poquito y ir con ellos, ¿no? Un 2%. Y lo que les estaba diciendo a su momento, el dato, o sea, estamos hablando que el Estado, o sea, y el gobierno federal no están apoyando suficientemente estos incendios forestales. O sea, los incendios forestales en sí no es culpa de Morena. Sí, definitivamente los que somos católicos sabemos que a Dios no le gusta Morena. Les ha mandado así como en Egipto, así a todos, les manda a todos. Un día de seguro vamos a ver así palomas cayéndose del cielo, desangradas, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿cómo es posible que pase esto también en el calentamiento global? ¿No? Que es una cosa que la temperatura no se ha logrado bajar con el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se salió 4 años de ese acuerdo, durante 4 años de donde el combustible fósil se estuvo utilizando a más no poder. En México, lo que se había empleado energías limpias, dicen que no, y los pretextos que nos dan, o sea, es como si no hubieras cursado ni primaria. Pero lo importante aquí es eso, o sea, tenemos todos estos incendios y sí, no los causa el gobierno, no los causa ningún partido político, son cosas que pasan, pero por eso se tiene un fondo de desastres naturales.
que cuando pasó lo de Tabasco, por ejemplo, se pudo haber actuado 10 veces más rápido con todo ese dinero. Que cuando pasó lo del metro, le pudieron haber en fajos de dinero a las personas afectadas, pudieron haber mandado así en chinga a que pues fueran a ayudar. Y no, o sea, tuvieron que mandar a los militares para que no entraran los periodistas. Estamos hablando que el gobierno sí tiene una negligencia en los desastres naturales, porque si existiera ese fondo, si no hubieran vendido todos esos helicópteros, porque no sé en qué cabeza cabe cuando México, cuántos árboles hay, cuántos ecosistemas tenemos, las selvas que están en Chiapas, o sea, obviamente, y con estos registros que tienen durante todos estos años, así de todos los sexenios, pues saben que siempre hay incendios y que 1000 incendios al año no es poca cosa, o sea, que tienes que tener un plan de protección civil, que es lo que emplea. Y es esto, o sea, no lo ocasionaron ellos, pero tampoco están haciendo nada para esto. Y volvemos a lo mismo, tenemos una negligencia por cortar presupuesto, para gastarlo en ninis, para gastarlo en problemas de bienestar, que es en donde sacan el dinero, para cosas que no sirven. Un tren que va a estar a la mitad de una selva no sirve. Tener refinerías cuando el petróleo se está acabando en el mundo. Y el hecho del petróleo no es que no lo están haciendo otros países por ser como ambientalistas, no, no lo están haciendo por eso, lo están haciendo porque ya no hay. Y sale muy caro para países como Arabia Saudita, países como Estados Unidos, mantener una economía en petróleo. Es mejor si tienes, y en México lo que tiene es que tenemos muchísima, pues, zona caliente, significa que irradiamos muchísimo sol y que por eso empresas estadounidenses vienen aquí. No sé si quieres decir algo así rápido, no sé, un comentario. Pues yo creo que lo más como que podemos destacar aquí es que no sé, es una frase muy, a lo mejor que suena muy tajante, pero muchas veces lo que no se habla no existe. Y muchas veces este tipo de realidades, este tipo de situaciones no se hablan. En los medios de comunicación no lo vemos. A veces tenemos que investigarlo nosotros como muy de fondo para poder saber una situación que es peligrosa y que está afectando al país. Entonces creo que el que empecemos a hablarlo, el que empecemos a quejarnos si es necesario, creo que eso es lo que hace mucho la diferencia, porque es algo que hace falta. Y es algo que a muchas personas, la verdad, no les interesa, no les importa lo que le estamos haciendo al medio ambiente. Sí. Ay, prima, tienes el micrófono apagado. No sé si quieres decir algo. Ah, no sé si quieres decir algo, prima, o... Pues yo creo que lo importante aquí, y yo que también recalcaría un poco, es esta situación de que muchas cosas que eran destinadas para situaciones ahora sí que fuertes, para situaciones en donde nosotros necesitábamos dinero, necesitábamos ayuda, han sido destinadas para proyectos que incluso también afectan en sí la calidad de vida del ser humano y la calidad de vida de muchas especies animales. Entonces, siento que en esta situación debimos de actuar de alguna forma diferente, y algo que también menciona Mariana también, es como de esta situación de que nadie de la gente se quiere manifestar, o sea, que nadie quiere luchar por los derechos. Esto me ha pasado muchísimo porque yo oigo incluso hasta de gente que conozco decir como, no, pero es que ¿para qué hacemos este relajo? Vamos a impedirle el camino a otros, o vamos a vernos mal, o es que nada más hacemos desbarajuste y no logramos nada. Entonces, como ese miedo a enfrentarnos a la autoridad, ese miedo a enfrentarnos a los altos rangos o de demostrarnos quiénes son o quiénes somos, sin tener como el prejuicio de me van a decir que soy pandillera, ¿no? O que soy que nada más lo hago por populismo, ¿no? Entonces esta situación de prejuicios a través del tiempo
que se ha manejado ha impedido que México realmente luche por sus derechos y por un gobierno justo. Y esto es lo que, pues a mí en lo personal me parece totalmente fuera de lugar, porque pues llevamos muchísimos años, hay mucha gente que es activista y no nos hacen caso por lo mismo, porque ay, nada más somos revoltosos, nada más somos pandilleros, nada más somos lo que sea, ¿no? Entonces, hay que recalcar que México nos necesita a todos, porque todos somos México. No, sí, es muy, o sea, es muy importante eso, ¿no? Que cuántos activistas ambientales hay, a cuántos se les da difusión. O sea, son muy poquitos a los que en realidad se les da difusión. A los activistas que más se les da difusión es a los activistas políticos, porque aquí en México todo es política. O sea, en las noticias, si dieran 10% a las ciencias, otro 10 a los medio ambiente, y no al espectáculo, a la política, porque eso sí es politiquería. O sea, si no hubiera pasado la pandemia, muchas personas seguirían sin saber que es una enfermedad viral, o sea, por qué son vacunas, por qué en estas, uno de los síntomas es toser, ¿no? O sea, las diferencias, o sea, siento, le han dado difusión porque están por la situación en la que estamos, pero si no, no lo hubieran hecho. Y creo que es muy importante, ¿no? Eso, porque pues nuestro país nos necesita, creo que en ese momento más que nunca, porque ahora sí no solamente están atacando pues cosas políticas en el sistema político, están atacando, o sea, ¿cuántos activistas ya se han muerto? Y, o sea, nunca han hecho nada, no, nunca. Y creo que esto de los incendios es un pretexto perfecto para, o sea, decir no, o sea, nunca vamos a estar conformes. Y creo que México es un regalo de, pues, el mundo, es un lugar bellísimo, con una naturaleza hermosa. ¿Cuántos ecosistemas tenemos en un solo país? O sea, un norte desértico, en el sur tenemos selvas, tenemos playas, o sea, cosas que muchos países no tienen y que vienen a México, a playas como Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco, Los Cabos, ¿no? Entonces siento que pues tenemos que cuidarlo porque es nuestro, pues aparte de que nosotros vivimos aquí y que cualquier cosa que pase pues nos afecta, hay que ver eso. O sea, México es tan bello que sí tenemos que escuchar a los activistas ambientales porque México es ambiente, o sea, totalmente. Tenemos unas metropolitanas, pero tampoco tenemos tantas zonas metropolitanas. O sea, si vemos demográficamente, no, demográficamente, no, geográficamente, la Ciudad de México es de este tamaño. O sea, es así, o sea, el Estado de México es más grande, pero aún así, o sea, no, o sea, tenemos estados como Chihuahua, Durango, ¿no? Que son enormes, Chiapas, o sea, Guerrero y se tiene que hacer algo, ¿no? Oaxaca, y sí, sé que es difícil para el gobierno a veces por la polarización que hay, porque hay muchos grupos indígenas, ¿no? Que es muy feo que ahora sean reducidos en grupos, cuando deberían de ser más, ¿no? O sea, yo siento que es horrible esta segregación que hay racialmente en este país. Y también es eso, o sea, es muy difícil porque no hablamos el mismo idioma, ¿no? Para empezar. En segunda, no tenemos como esta cultura de apreciación, ¿no? Tampoco. Y también hay que, pues, aprender como, pues, a poder, porque la convivencia que tengamos con las comunidades indígenas es no solamente porque queramos, sino porque, pues, vivimos en un ambiente en donde es necesario. Sí. Pero bueno, Mariana va a decir algo un poquito más ameno a este mix de emociones que nos dan, pero pues yo nada más antes de ir quiero decirles que si son activistas, y yo creo que todos debemos ser activistas, yo creo que todos tenemos que hacer la voz, porque hay dos maneras en las que podemos afectar a México, por el voto y hablando. Twitter es muy tóxico para muchas personas porque dejan que sea tóxico, ¿no? ¿No? Y yo pues la verdad, si me empiezan a tirar un poquito de mierda, pues, bueno, bye, ¿no? Porque pues por aquí no es. Pero creo que tenemos plataformas como Twitter, como YouTube, como TikTok, en donde podemos hablar esto y no sean tóxicos en las redes sociales, por favor, si no les gusta lo que alguien dice,
qué necesidad, o sea, hay que tener educación un poco, ser respetuosos, nadie va a pensar como nosotras, o sea, ni siquiera nosotras tres pensamos igual, pero aquí andamos, o sea. Y otra cosa que pues les quiero decir es que no es propaganda política, se los juro, pero el 6 de junio todos salen a votar. Sé que son elecciones intermediarias y que piensan que no, pero no importa si están de acuerdo también con el gobierno, o sea, está perfecto, o sea, todos pensamos diferente. Gustaría saber por qué están de acuerdo, pero si están de acuerdo, pues vayan a votar, vayan a hacer eso, porque o sea, manifestándonos ya ven, ni caso nos hacen, ¿no? Entonces es una de las maneras, o sea, sigan manifestándose, sigan mostrando que no somos números, pero también salgan a votar. Y pues les dejo esta reflexión de los incendios forestales. No podemos hacer mucho, la verdad, pero sí podemos exigirle al gobierno que regrese el fondo de desastres naturales. Eso sí podemos hacer. Y bueno, te dejo, Mariana, con un tema como para que dejemos la audiencia un poquito más amena de esto. Pues más o menos amena, porque voy a hablar del trastorno de identidad disociativo. Entonces, eso es un tema un poco complicado y un poco fuerte para muchos, porque muchos tienen muchos estereotipos o estigmatizan mucho este trastorno, ¿no? Y sí, también creen que las personas con trastornos mentales psiquiátricos son malas personas, o que dan miedo, o que son, perdón la palabra, asesinos, pero no es así la situación. Hay medicamentos y hay terapia psicológica y psiquiatra. Entonces, pues bueno, hablemos de esto. Pues el trastorno de identidad disociativo se genera debido a un suceso traumático. Es decir, debido a un suceso muy fuerte, muy impactante, generalmente se desarrolla en la infancia, pero también puede desarrollarse más adelante, pero es más común en la infancia. ¿Okay? Bueno, pues su característica peculiar es la creación de dos o más personalidades en una persona y tiene síntomas muy característicos como son la amnesia disociativa y la fuga disociativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La amnesia es cuando hay una situación en que la persona en cuestión no recuerda qué hizo o qué dijo o qué pasó durante un corto o un largo lapso de tiempo, ¿no? Es esa amnesia que les borra toda la memoria. Y está la fuga disociativa, que también tiene que ver con la amnesia. La fuga disociativa es cuando una identidad sale al mismo momento que iba a salir la identidad o la personalidad real de la persona. Entonces, a la hora que hay una amnesia disociativa, sale la fuga de la otra identidad y lamentablemente se pierde la personalidad o la identidad verdadera de esa persona. Quiere decir que su personalidad verdadera se esfumó, ya no existe. Y por eso hay que ver y tratar de rescatarla de alguna forma, ¿no? Entonces, en este caso, yo quiero recalcar que todo el tiempo hay que estar viendo estas situaciones y que también se pueden trabajar estas situaciones con terapia cognitivo-conductual, psicoterapia y psiquiatra. Y no sé, ¿qué más dudas tienen o de qué más quieren hablar? Pues a mí me surgieron un poquito de dudas. No sé Ajá. si tengas como el dato como de la frecuencia que hay con la población, o sea, como un poquito de estadísticamente. Y bueno, ahorita si quieres eso nada más. Y no sé si Jane tenga otra para como que irla poniendo bien, porque todavía tengo que estructurarla. Por ejemplo, ¿ante qué tipo de traumas o de situaciones es más común que se presente este trastorno en los niños? ¿O no hay como un factor común? Lamentablemente sí hay un factor y eso creo que ya lo habíamos hablado acá, pero es el abuso. El abuso tanto físico, psicológico, sexual. Este tipo de traumas o de impactos muy fuertes
es lo que genera esta situación de, pues, saco otra identidad. Y muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces puede ser que una de las personalidades que tenga esta persona o de las identidades que tenga esta persona sea o se parezca a la persona que le abusó, ya sea físicamente, psicológicamente o sexualmente. O que a veces, si fue la misma persona, se creen como tres identidades de esa persona, ¿no? Es como esta situación traumática de un suceso muy fuerte para un niño o para una niña o para un niño. No, no sé. Una cosa que sí, porque el abuso sexual en muchísimas pues enfermedades psicosociales, ¿no? Están también motoras. Y yo creo que lo más fuerte del abuso sexual es que cuando eres un niño no lo logras como decir, me han abusado, ¿no? Ya que empiezas a crecer y empiezas a ver que eso no estuvo bien, y creo que eso también es como el factor, ¿no? Que desencadena muchísimas cosas en la persona. Y otra cosa, o sea, quitando un poco eso, hay una película, no sé si la viste, que se llama Fragmentado, que justamente, y siento que a mí siempre me ha interesado mucho la psicología, ¿no? Y pues es parte, ¿no? De lo que uno tiene que saber como ser humano, ¿no? O sea, la psicología ya es algo que viene en los libros, o sea, es algo que tienes que saber, pero creo que es muy interesante eso de fragmentado, como una persona desde su mente, pues sí, se fragmenta de alguna forma para pues dar otras. Y por ejemplo, en fragmentado tiene como varias personalidades, ¿no? Y que chocan en momentos, porque en un momento las niñas estas como que incluso iban a poder escapar porque una de las personalidades pues lo logra, ¿no? Y una pregunta, o sea, tú, una persona que tiene pues múltiples personalidades, ¿no? ¿Cómo puedes saber cuál es como la principal, la neutra, o no existe eso, o simplemente tiene varias? Sí existe como la principal, o sea, la verdadera identidad de la persona, que es la original, se puede llamar así, pero este trabajo se tiene que hacer conjunto entre psiquiatra y psicólogo para saber eh, cuál de estas personalidades es la real, que sí suele salir en algún tipo de terapia en donde tú estás confrontando al paciente, le estás diciendo, oye, pero a ver, quiero hablar con el original, ¿no? Quiero hablar con la identidad original. O vas conociendo sus personalidades y vas diciendo como cosas como, oye, ¿y tú qué haces? O tú cuál eres, ¿no? Y entonces, pero tienes que tener cuidado, porque vamos de acuerdo que cada personalidad tiene, ahora sí que su propia personalidad y su propia historia, y muchas veces estas personalidades también pueden ser manipuladoras, ¿no? Entonces te puede decir, no, yo soy la real, yo soy el original, yo soy la verdadera identidad, y no. Por eso se tiene que trabajar en conjuntos psicólogos y psiquiatras en esta situación. Ahora, en México, en Latinoamérica en sí, la reincidencia de este trastorno disociativo es del 7.1%, que sí alcanza un número muy grande a nivel Latinoamérica. El problema es que muchas veces, o la mayoría de las veces, estos trastornos no son diagnosticados inmediatamente, porque pues sí, surgen durante la infancia, pero pues muchas de esas personalidades se pueden esconder, por así decirlo, o se pueden disfrazar o manejar. Entonces, si la persona en cuestión sabe cómo manejar las personalidades o las mismas personalidades se saben manejar, entonces no te pueden diagnosticar tan rápidamente como con otros trastornos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones, porque aparte de esto, muchas veces saben manipular la situación todas estas personalidades. Entonces tienes que valorar y ver y también tener, o si en dado caso te llegas a dar cuenta, referirle con psiquiatra, porque también los medicamentos ayudan a manejar estas situaciones, ¿no? De que estas personas o de que estas personalidades no te manipulen o no sean como tan invasivas o tan peligrosas, porque también pueden ser peligrosas. No, no, es que esto sí es muy interesante, ¿no? Y justamente es como ir haciendo un cuento, ¿no? Porque pues tienes una persona que tiene diferentes... Y lo que estaba diciendo, que, o sea, de la personalidad, pues es la personalidad, y bueno, yo no,
es un dato que tengo, no sé si es verdad, pero creo que la personalidad en sí termina de construirse ya casi entrando a la preadultez, ¿no? O sea, cuando estás como 19, 20 años, ya empieza, porque es justamente cuando el cerebro se termina como de desarrollar de cierta forma, porque sabemos que el cerebro siempre está activo, siempre. Y otra cosa que te quería así decir de esto es, ay, o sea, es que sí es muy interesante esto de la múltiple personalidad de alguna forma, por eso, porque, no sé, es como que siempre tienes que pensar que va a tratar la manera de manipularte para que pienses, ¿no? Y justamente, ¿no? Y también una pregunta, cuando un paciente ya sabe que tiene ese síntoma, esta pues, enfermedad, esta patología, ya sabe eso, ¿cómo se hace o cómo se tiene que olvidar de las otras personalidades? Porque siento que sería como cuando tienes lo de que pierdes un miembro, pero tú sientes que todavía está ahí, ¿no? Porque creo que todos hemos tenido amigos imaginarios en algún punto de la vida, como para poner algo similar. Y pues cuando tienes que despedirte cuando la primaria de eso, pues es algo que es como tu paso a la pubertad, más bien psicológicamente, pero cuando una persona tiene que irse de sus personalidades, no siente como un vacío o siente que su identidad verdadera no la es o algo así. Pues ahí te va. La situación es esta. Muchas veces, como esto surge a partir de algún trauma de la infancia, estas personalidades se crean. Pero pues imagínate, si esto sucede a los 5 años, pongamos, para no irnos tan bajito, pero a los 5 años, y se llegan a consolidar a los 19 años, entonces todas estas personalidades también crecieron con esta persona. O sea, también ya son adultos. Entonces ya también saben actuar como adultos. Quieras o no, es como esta situación de también crecen con esta persona, porque esta persona no puede crecer si las otras personalidades no. Hay unas que sí no crecen, pero esas personalidades que no crecen son las del trauma de cuando esa persona era más chica. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en estas situaciones de, de personalidades, pues no es que no puedan estar, de hecho, tienes que estar, muchas veces psiquiatras y psicólogos tienen que estar en contacto con estas otras personalidades, porque es lo que hacen a esta persona en ese momento, ¿no? Entonces tienes que estar en contacto, no las puedes como tal separar así radicalmente. O sea, tienes que ir de poco a poco, porque tampoco puedes separar toda una vida de una persona y decirle, tus personalidades, bye. Eso se tiene que interactuar con las personalidades para saber cada una dónde surgió, cuándo surgió, cómo surgió. Y por eso es que siempre vamos de la mano psicólogos y psiquiatras, porque vamos a ir viendo en qué etapa de la vida fue que surgió esta personalidad, ¿no? Y en qué etapa de la vida surgió esta otra, y en qué otra etapa surgió esta otra. Porque a veces pues son dos, pero a veces son más. Incluso hay personas que tienen 17. Sí, no, no, no. Ay, no. Aparte, pues cuando se empiezan a crear cuando es uno niño, pues muchas veces creo que es muy difícil para un papá, ¿no? Verlo, porque pues justamente estás como, no, pues mi hijo está buscando quién es y pues no te das cuenta que en realidad, pues te está pasando por todo este proceso dentro. Y también yo creo que es uno de los factores, ¿no? De que llegan muchos adultos porque de niños, ¿cómo puedes, no? ¿Cómo puedes ver? Porque de niño uno cambia muchísimo, o sea, de que dices, no, ya de hoy me gusta el azul, ya mañana el morado, o sea, ciertas aptitudes que no las puedes ver de cerca y que tienes que ser muy minucioso, ¿no? Como esos papás que por cualquier cosita, y yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Porque pueden ver que, oye, es que esto no está bien y pues sí, o sea, acompañado pues el abuso en general pues es como la madre de todas las enfermedades psicológicas, o sea, cuánto se puede dañar una persona hasta puedes descomponerla. Y nada más como para una última cosa, yo siento que a lo mejor estoy mal, pero igual como el proceso de la persona es como cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Porque está perdiendo a una persona, como dices, que creció toda su vida y que pues fue componiendo, porque en sí la fue componiendo
Y pues siento que a lo mejor también está acompañado que igual en un abuso o algo traumático es como una persona que creó para que le ayude a pasar eso. Una persona en su zona de confort, una persona que sí la va a entender, porque pues es una realidad. Los abusos la gente no lo entiende en general, ni muchas familias lo entienden. Y ya uno sexual, ¿cuántos casos hay, no? Entonces es como voy a crear una persona que nunca me va a abandonar, que nunca va a volver a pasar esto y pues queda muy vulnerable, ¿no? Y por eso se necesita doble ayuda, psiquiatra y psicológica, porque, o sea, la soledad, ¿no? Eso sentir de que pues lo que te iba a acompañar, lo que te ayudó a pasar eso, pues ya no está, o sea, sí es algo que te deriva. Claro que ahí yo te intervendría un poquito porque hay que tener una clara diferencia entre esquizofrenia y TID, porque luego se llegan a confundir porque sí. Por ejemplo, en la esquizofrenia crean otra persona, pero más bien las ven y las oyen, aunque no existan esas personas, que es un poco como lo que decías del amigo imaginario. O sea, estas personas ven otras personas y escuchan y a veces hasta las sienten, ¿no? Esta alucinación. Pero en el TID son la misma persona, pero emergiendo personalidades de esta persona. O sea, soy yo más otras personalidades en mi interior. Es como si fueran diferentes personas viviendo en una sola. Y entonces cuando emergen, tienes que tener cuidado porque no sabes realmente qué personalidad es qué. Por eso se tiene que interactuar con cada personalidad y ver cuál personalidad es cuál y qué es lo que pasó y en qué momento pasó todas estas situaciones que le hicieron crear todas estas personalidades, porque cada una puede ser, pues hay personalidades que pueden ser niños o niñas y hay personalidades que pueden ser adultos o muy adultos, o un adulto que como sufrió el abuso, crezca pues en ese sentido de también querer vengarse, ¿no? O sea, son muchas cosas que van de la mano con todas estas personalidades. Entonces, en sí, no podemos deshacernos como de estas personalidades porque es lo que complementa a la persona. O sea, quieras o no, complementa a la persona y sostiene a la persona. Entonces, también se les llama identidades, personalidades o alter egos. Y Así es. estas situaciones es como de, no puedes separar estas dos cosas porque no, ya vivieron un tiempo, ya crecieron, y entonces en este sentido sí se puede manejar, sí se puede tratar, pero no separados, porque al final todas estas personalidades conforman a esta persona. O sea, no podemos quitarle todo porque era su mecanismo de defensa cuando fue violentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos quitarlos de raíz como tal, sino más bien manejarles. Y ahí es como el trabajo psicoterapéutico y el trabajo pues que psiquiátrico que se hace, pero pues tenemos que estar todos en conjunto porque hasta neurólogos hay quienes están en esta situación, ¿no? No, no, sí, o sea, qué buena esa aclaración, ¿no? De la esquizofrenia, porque yo en la esquizofrenia sí me acuerdo de algunas cosas, pero sí hay que separarlos, ¿no? Porque pues hasta se puede confundir ahorita como para hablar de eso, pero pues en un pronóstico pues sí es totalmente diferente. Y eso que dices es muy interesante, ¿no? O sea, que tienes que siempre trabajar en conjunto con ellos, o sea, con todas las personalidades que tiene esta persona, porque pues son como una parte de todo, ¿no? O sea, no puedes, ay, nada más vamos a hacer de esta, no, si tiene tres, a las tres, si tiene, como dices, 16, 17, o sea, sí, todas. Y no, sí, sí es como un trabajo muy exhaustivo, sí, porque también siento que pues la manipulación, ¿no? Que tiene que ver con una persona que no quiere, o sea, que mejorar, que no, de plano no. Y entonces, pues es muy difícil porque tú no estás en su cabeza, ¿no? No puedes saber si te está diciendo algo correcto y tienes que aprender como a jugar con él también para que te pueda decir la verdad. Ahora que también algo que me acuerdo que mencionó Mariana también, algo es importante. También estas personas, ya sea con esquizofrenia o con TID, suelen también ser personas que están en las cárceles.
y no se les ha atendido a nivel mental. Por eso es que yo a través de TikTok he estado moviendo la salud mental, porque esto es importante, porque muchas personas creen, hay o estigmatizan la salud mental, ¿no? Como está loco, o es asesino, o es malvado, o cosas así. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años y más en México. Estigmatizar la salud mental como que todos los trastornos mentales es gente loca, es gente enferma, es gente asesina, es gente malvada, ¿no? Y no es así. Es un problema muchas veces a nivel emocional y a nivel neuronal. Y esto yo creo que hay que enfatizarlo muchísimo, porque muchos de los asesinos que están en esas cárceles, sí, hay algunos que tienen esos rasgos, pero son psicopatías, son sociopatías, son trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad antisocial, como el trastorno de identidad disociativo, como la esquizofrenia, y todas estas personas están en las cárceles y no en centros psiquiátricos, que es donde deberían de estar. Entonces, yo creo que en esta situación hay que mover lo que sea o lo que se pueda para construir un mundo en donde la salud mental no sea estigmatizada y sea tomada en cuenta para todos, todas y todos. Creo que esta situación de estigmatizar tanto la salud mental nos ha impedido a profesionales de la salud mental que la gente se acerque, que la gente se apoye en nosotros. Ahora, también está otra cosa. Hay muchos, me han tocado ya muchos pacientes que me han dicho en sí que no están a gusto con sus psicólogos, psicólogas, porque les dicen que deberían de hacer esto o que deberían de hacer aquello, o sea, ponen prejuicios y estereotipos en una persona. Eso es antiético y antiprofesional totalmente para un psicólogo. El que yo tenga, por ejemplo, el que una persona tenga una orientación sexual o una identidad de género, no significa que yo tengo que meterme en eso. Yo tengo que ver a la persona como es y con lo que necesita. Si estas personas que se llaman psicólogos o psicólogas empiezan a decir, como en este sentido, es que no, tú deberías de ser así o así, tomemos en cuenta, estos profesionales de la salud tienen prejuicios y no están cumpliendo su ética profesional como psicólogos. Y entonces hay que remarcar esto, porque esto a mí me está preocupando muchísimo de que estoy recibiendo muchísima gente en TikTok que me está diciendo que los psicólogos que les atendían son personas que tuvieron prejuicios, que tuvieron estereotipos y que no les dejaron ser y les manipularon para que fueran como ellos querían ser, ¿no? Entonces, es mucho, nos falta muchísimo en México al menos, y yo creo que también nos falta muchísima psicoeducación, y eso es lo que yo me estoy dedicando, psicoeducar a las personas. Ahora, también algo muy importante, en Latinoamérica en sí, tenemos muy, muy bajo nivel de situación de profesionales de la salud mental. Y los que hay son o muy caros o son los que ponen a veces el gobierno de Latinoamérica y son muy malos, ¿no? O son personas que no tienen ni experiencia. Entonces, ya me ha tocado ver en lives de TikTok y en muchas redes también, personas que me dicen, es que yo me estoy automedicando. Eso es sumamente riesgoso, porque eso hacen los doctores, los psiquiatras. Entonces, automedicarte te puede hasta matar. Entonces, me parece muy importante y yo creo que deberíamos todos los profesionales, tanto de la salud física como de la salud mental, ponernos de acuerdo y decir, a ver, vamos a ayudar a tal población y a tal población, vamos a irnos educando todos, pero al parejo. O sea, hacer un enfoque multidisciplinario entre todos, porque esto es muy peligroso. La gente se puede matar por un medicamento. Si no tienes la dosis correcta o la situación correcta, porque muchos ya hasta se autodiagnostican. Ah, es que tengo TDAH, ¿no? Y puede ser que no, porque también recordemos que hay comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos o más trastornos que se parecen y que aparte están en la misma persona. Entonces, hay que también tener muchísimo cuidado. Y yo creo que mi mensaje para todos los que puedan escucharnos o los que nos quieran escuchar es, por favor, dejen de estigmatizar la salud mental y por favor, denuncien a todo aquel colega que haga prejuicios o estereotipos sobre una persona, porque esos profesionales están rompiendo toda la ética.
No, sí. Lo que, o sea, todo lo que estás diciendo en sí, ¿no? Que tenemos, o sea, siento que en la salud tiene que ver la salud mental totalmente en todos los aspectos. Se está hablando de las próximas pandemias que vamos a enfrentar, no solamente van a ser virales, o sea, es una realidad que la siguiente pandemia va a ser la depresión, que ya está la depresión a unos niveles. Se tiene calculado que más personas tienen depresión que cáncer, ¿no? Y sabemos que los niveles de cáncer en una población son altísimos, una depresión. Aparte de que en realidad como sociedad no sabemos acercarnos a las personas en general, así, desde ahí, y muchísimo menos con enfermedades mentales de, ay, pues siéntete bien, ay, o sea, así de... Y también yo cuando viví mi adolescencia me acuerdo muchísimo que, ay, es que eres adolescente, ay, es que no sé qué, y es como de, pues tú también fuiste adolescente, ¿no? ¿Te gustaría que te hubieran dicho esas cosas? Pues no, tampoco te pases. Y lo que estás diciendo es muy importante y es muy bueno, ¿no? O sea, usar estas plataformas como TikTok para hacer un bien, o sea, porque podemos llevar a demasiadas personas y decir, mira, no estás solo, la persona que está estigmatizando esto, tú deja de hacerlo porque si no, es como hasta que te pasa, ¿no? Hasta que vives algo que desencadena algo o simplemente es algo genético, porque sabemos también que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, muchas enfermedades mentales también tienen un factor genético. Está ahí el gen, por ejemplo, el gen de los psicópatas, que está ahí presente, que eso es muy interesante, la verdad, ¿no? Lo de los genes y todo eso, pero está ahí presente. Entonces, pues la realidad es que en todas nuestras familias probablemente hay por lo menos una persona que está viviendo con una enfermedad mental y se le está callando. Entonces, pues es como una reflexión y no, sí está, pues sí está muy cañón, ¿no? Todo esto Y volvemos a lo mismo, o sea, tenemos tantos tabús, tenemos tanto estigma en todo que no nos deja vivir. O sea, deja tú ser feliz, estar enojado, o sea, las emociones, no te deja vivir. ¿Cuántos suicidios se tienen al año? ¿No? O sea, ¿cuántas cosas sí son prevenibles y no sabemos, ¿no? Y pues sí es muy difícil saber lo que una persona está pasando en su mente porque está viviendo su pelea, pero también es como saber, estoy contigo por si me necesitas para pelear esto juntos, ¿no? Y también eso de la automedicación en Latinoamérica, específicamente en México, es lo que más se usa, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te dice como tu mamá, no, tómate esto? O llegas el doctor, te da la medicina, el antibiótico y, no, mejor tómate eso. Ese doctor que vas a ver, solamente lleva estudiando 30 años. ¿No? O la herbolaria, ¿no? Que sí sirven algunas cosas, ¿no? Yo he probado productos de suicidios y sí me han servido, pero no me voy a poner antiestrés si tengo un dolor de cabeza tan intenso. No me voy a, o sea, no me voy a poner un tomillo cuando tengo una gastritis, ¿no? O sea, como que hay ciertos lados donde sí actúa y otras que no, y que sí no hay que automedicarnos. Por algo existe la farmacología, por algo es una rama de la medicina, por algo se tiene que estudiar para que puedas hacer eso. Por eso te piden cédula profesional, porque puedes. O sea, ¿cuántas personas se drogan con medicinas? O sea, también, o sea, es que este mundo a veces es tan mágico y es horrible. O sea, Yo creo que esto que estamos platicando de la salud mental es muy importante hacer conciencia tanto las personas que a lo mejor no tienen una carrera o una profesión relacionada como las que sí, porque muchas veces nosotros también tenemos estigmas y eso afecta en la forma en la que ejercemos nuestra profesión. Eso afecta la forma en la que acompañamos a las personas, en cómo nos dirigimos, los términos que usamos. Creo que eso es algo que tenemos que ir todos como que quitándonos de encima porque muchas veces repercute en el trabajo que podamos tener en muchos ámbitos, por ejemplo, lo que estaba comentando Mariana, las personas que están en alguna cárcel en vez de estar en un centro psiquiátrico, por ejemplo, eso es una cuestión que lamentablemente pasa mucho
Y en personas que estudian, por ejemplo, mi carrera, mucho estigma de que si alguien comete homicidio es porque está loco, por ejemplo. El usar este tipo de calificativos negativos, pues es algo que no es dentro de ningún campo es profesional. Entonces, yo creo que sí es muy importante el aprender a expresarnos correctamente y educarnos en salud mental en cualquier profesión que tengamos. Y el dejar de estigmatizar la salud mental y pues no sé, dejar que sea un tema más, que se transmita más a la sociedad, porque pues muchas veces es algo que no pasa o que no permitimos por tabú. Uy, sí, no sé si quieras decir algo más, Mariana, como conclusión. Yo, una conclusión muy larga, no, no es cierto. Pues como conclusión, yo solamente puedo decir que invito a más personas, a más colegas, a más doctores, a más criminalistas, a más todo. Yo creo que todas las profesiones y más en estos ámbitos vamos muy de la mano, porque al final, como dice mi tocaya, hay mucha estigmatización aún. Y en México es más, lamentablemente. Latinoamérica en sí es muy, muy fuerte, pero México también tiene muchas fallas. Ahora, también algo que se vio en esta pandemia, y me quedó muy claro porque ya lo viví, es aumentó los trastornos mentales psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria y también se detectaron los trastornos del neurodesarrollo que no se tenían detectados porque se trabajaba en ambientes libres y se iba de aquí para allá. Se detectaron trastornos a nivel neurodesarrollo como el TDAH y como el trastorno del espectro autista, pero lamentablemente se han detectado muy tardíamente en personas de 30 años para arriba. Entonces, tenemos que tener consciente y tenemos que difundir o ayudarnos entre todos para difundir información acerca de estas situaciones y de poder diagnosticar o que las personas sean diagnosticadas antes. Porque con esta situación, aunque sí es manejable, sí es tratable, sí se puede ayudar a todas estas personas, no es lo mismo que se hubiera podido ayudar en personas o en niños de 3 años, de 5 años, ¿no? Entonces, hay que difundir más información acerca de estos trastornos, tanto mentales, psiquiátricos, como trastornos del neurodesarrollo. No, pues súper importante esa conclusión, o sea, lo que dices, ¿no? Que justamente la pandemia, para algunas personas no fue maravilloso, o sea, yo tengo que admitir que el año pasado sí sentía bonito, ¿no? Pero para otras personas fue un infierno, o sea, fue donde detectaron muchas cosas, fue terrible, o sea, fue, pues sí, verdaderamente un infierno. Y creo que es una responsabilidad si estás en un ámbito de salud, hablar de salud mental. Creo que el día de hoy, todos los que conocemos una persona que tenga una salud, o sea, un problema así de saludabilidad, es como nuestra obligación como ser cercano, darle un poquito de función. Pues yo, o sea, se sabe, ¿no? Que Latinoamérica tiene mucho que ver estos estigmas por pues, nuestra cultura, nuestra religión, todo eso. Y pues nada más hay que recordar que la religión llega hasta un punto. El otro punto ya es fanatismo. Y pues la verdad no deberíamos estar opinando de la vida de las personas de ese nivel, ¿no? O sea, a ti que te afecta en primera y pues en segunda, algo muy importante es que pues en México, en Latinoamérica, se tiene que tener una mejor educación de salud mental. O sea, como tenemos clases de educación sexual que deben de también ser un poquito mejores, yo digo que sí se puede, si se echa ganas, sí se puede, también en la salud mental, porque no es normal estos datos que se dan, que tengamos próximamente una pandemia con enfermedades mentales, no se puede. Una cosa muy importante que dijo Mariana y que pues se quede como el auditorio es que no hay que autodiagnosticarnos, nunca es bueno, o sea, hay algunas cosas que no, o sea, que si tienes una gripita, pues no te va a afectar tanto si te tomas
pues dependiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú piensas que tienes un TDA, si piensas que tienes ansiedad, si que tienes una conducta hacia algo así, hay que ir con un psicólogo. Voy a compartir que sí hay psicólogos muy caros que cobran 1,000 pesos la consulta. Yo la verdad no me quejo mucho de eso, o sea, sí es muy caro, pero también, o sea, entiendo, porque como estudiante de medicina, ¿cuánto te cuesta tu educación? ¿Cuánto cuesta tus libros? Sí entiendes un poco esa parte. Sí, a veces se pasan de lanzas y 2,000 pesos una hora, no, o sea, tampoco. ¿De qué vas a hablar? Pero también hay psicólogos que no cobran tanto. Me pasaron en el dato que en Xochimilco hay uno que cobra 200 pesos. No, mi prima ya ves. O sea, no hay gente así. Hay gente buena onda, hay gente que tampoco se pasa, ¿no? O sea, no, dices que 300 pesos una prima, entonces si ya saben el dato, si necesitan una consulta, pues aquí está Mariana, les vamos a dejar en el link, pues cómo contactarla por vía de Instagram, Twitter, TikTok, o sea, van a tener el directorio, o sea, ya saben, y si es posible, se acérquense con un psicólogo. Sé que es muy tedioso porque si tienes una enfermedad mental es un tratamiento toda la vida y que pues justo pues es cansado, es tedioso, es frustrante, de que no es de como otra enfermedad que pues después de un tratamiento un poco largo ya se olvida, no. Pero tienes que acordarte que qué es lo que me importa más, el tiempo que puedes tardar en eso o que tú a lo largo de ese tiempo puedes llevar una vida funcional. Entonces, pues ahí está el dato. También les vamos a dejar nuestros directorios por cualquier cosa, pero especialmente el de Mariana, ¿no? Para que difundir esta salud mental y que nos empecemos a cuidar un poquito, o sea, con un poquito que nos empecemos a cuidar. Y pues les digo, o sea, vayan con un psicólogo, no tiene nada de malo. Y pues los que son mayores de edad, si ven que sus papás se van a enojar, pues nomás no les digan. Así, no, pues me fui a tomar, mamá, no, pues ahorita vengo, o sea, pues, tampoco, ¿no? No porque la gente no entienda, uno se tiene que descuidar. Pero bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más o... ¿No? Ay, Nada, que estuvo muy interesante platicar de todos estos temas muy variados, pero a la vez que se pueden relacionar mucho entre nosotras y que pues seamos conscientes de todo lo que hemos estado platicando y mucho de lo que hemos hablado pues sí se podría solucionar con prevención y con educación. Entonces creo que esos factores hay que tenerlos en cuenta en todos los ámbitos y pues es muy interesante platicar con ustedes. ay, muchísimas gracias. Sí, prevención siempre. Y bueno, hemos llegado a nuestro fin. Los invitamos a que les den like. Este videito va a estar por YouTube. Si quieren después volverlo a escuchar porque les gustó muchísimo. Les gustó muchísimo, no lo sé. Sorpresa. Va a estar también en Spotify, también va a estar en Anchor, si lo quieren ver por ahí. Vamos a estar por ahí. Y bueno, también pónganos un comentario, algo que les pareció, que no les pareció. No vamos a desactivar los comentarios, nomás así. Tampoco sean Twitter, o sea, tampoco sean tan tóxicos. Y pues los estamos esperando y muchísimas gracias.